Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Pérez Hernández, alumna de primer semestre en la materia de argumentación jurídica. Y a continuación les voy a hablar un poco acerca de todo lo que se habló dentro del primer parcial. Dentro de la primera unidad se habla acerca del origen de la argumentación jurídica como disciplina, en donde de primera instancia se especifica que la argumentación de manera estricta dentro del derecho se traduce como una unión de respuestas con cierto nivel de articulación que de alguna manera nos llevan a crear argumentos con fundamento. Pero para poder entender a la argumentación y al derecho dentro de la argumentación se nos guía al naturalismo, en donde se menciona la idea fundamental de un derecho natural, en el cual se menciona que sin el derecho positivista no sería posible la existencia de este, ya que dentro del derecho positivista y el positivismo como tal, pues tuvieron algún impacto grande en la sociedad e incluso en los estudiantes y en la forma que se estudia hoy en día, en cómo pudo haber cambiado eso. Pero ahora, dentro del derecho natural nos dan la base para poder decir que el derecho como tal busca sus límites y la justicia en una situación que de alguna manera pues lo amerite, ¿no? Y se pueda llegar pues a este medio no sé, por algún razonamiento jurídico, que es lo que principalmente se busca, que en algunas ocasiones conoce límites inexistentes o llega a límites inexistentes. Un ejemplo claro podría ser la moral, ya que, como se sabe, el derecho se cataloga como un instrumento que se lleva o que busca el cumplimiento, pero de fines sociales y no de un fin mismo, ¿no? Otro tema importante igual son las matrices que existen dentro de la argumentación jurídica. El proceso como tal es una matriz que igual forma parte de la argumentación, ya que es un elemento bastante importante debido a que dentro de este pues existe un desarrollo en el que siempre de alguna manera se busca cierto resultado al cual se puede llegar por medio de la argumentación. Claro que con razón. Un ejemplo claro sería, o más así, un ejemplo claro de un proceso podrían ser los juicios de Nuremberg, en los cuales existe un gran pues, desarrollo para poder llegar al resultado final, como lo pudimos ver dentro de la película y como igual lo pudimos ver dentro de algunas lecturas. Se llega a una respuesta concreta a pesar de que era un proceso bastante largo en el cual se encontraron muchísimos imputados, en el cual había víctimas sin rostro, víctimas sin voz, pero se sabía que había muchísimas víctimas. Se llegó a algo justo, considerado así por el juez, claro que apegándose al peso y a las normas regidas por la ley. En la unidad 2 se nos habla acerca de las teorías de argumentación jurídica. Se nos mencionan autores como Toulmin, que es con el que yo más tuve empatía, con el que más coincidí en el pensamiento y más tengo entendimiento por medio de su obra The Uses Argument, en donde pues, nos explica que hay una serie de propuestas relativas, en donde nos muestra que para él no hay ningún sistema conceptual universal y que para él el proceso de establecer un proceso argumental lleva o existe o consiste más bien en 4 etapas. La primera etapa es la pretensión, que es en la que se deviene del acto argumentativo. La segunda etapa son las razones, que son aquellas en las que él nos menciona que se necesitan hechos concretos para validar estas, para que estas tengan alguna validez. En la tercera etapa son las garantías, en las cuales pues, son reglas que de alguna manera nos permiten el traslado de un tejido enunciativo y al otro. Y finalmente está la etapa que es el respaldo, en donde la garantía varía según el tipo de argumentación empleada dentro de esto. De igual manera se tocan algunos temas como la teoría o la concepción estándar, en donde me fue posible de alguna manera comprender el razonamiento jurídico un poquito más, ya que comprendí la importancia de que no solamente la lógica comprende parte de los recursos que se necesitan. De igual manera se hablan de temas como la justificación, ya sea interna, en la cual, pues bueno, o más bien la cual es de carácter lógico-deductivo, en donde de alguna manera se da pie de las premisas a las conclusiones, o la externa, en la cual no se involucra la lógica, pero sí requiere de ciertas premisas. Pero creo que para dar unos datos un poquito más concretos acerca de esto, podría decir que la argumentación de alguna manera cumple con cierta función de justificación, ya que entre estas existe la corresponsabilidad entre los hechos y las evidencias fácticas que puedan llegar a existir. Ahora, la justificación igual implica el construir elementos.
Es por eso que de alguna manera estos tienen cierta similitud. Finalmente, acerca del tema 2, me gustaría hablar de la teoría de la argumentación jurídica como tal, que nos menciona que ésta debe de cumplir de manera estricta con algunas funciones. Un ejemplo claro podrían ser estas dos funciones que ahorita me llegan a la mente. La primera función es de índole teórica, en donde se hace énfasis de alguna manera al interés que forma para saber hasta dónde es que la teoría puede llegar a contribuir. Esto hablando en cuanto al desarrollo de otras disciplinas, ya sean jurídicas o no. Y otra función igual bastante importante dentro de esto es de naturaleza práctica, en la cual de alguna manera se busca el entendimiento de que la argumentación nos ayude o nos lleve o nos guíe más bien, nos pueda dar orientación dentro de algunas tareas que se consideran de tipo de... En la unidad 3 se nos habla acerca de la argumentación jurídica, en donde Miguel Carbonell nos dice tal cual que la argumentación jurídica es aquello que nos brinda soporte y fundamento dentro de la tarea de los jueces. Esto hablando, claro, en cuanto a su legitimidad. Pero ahora cambiando un poquito de tema, les voy a hablar acerca de las distintas clases de argumentación. Únicamente voy a hablar de algunas porque son bastantes, pero voy a hablar de las que más me parecieron importantes. La primera es la argumentación deductiva e inductiva, que dentro de esta, pues sus premisas son verdaderas y por lo tanto sus conclusiones lo terminan siendo igual. Incluso a esta argumentación se le conoce como argumentación de la verdad. La segunda, que fue la que más llamó mi atención por el tipo de proceso que se lleva a cabo dentro de esta, es la analítica y específica, que es aquella que de alguna manera la argumentación se termina descomponiendo o se descompone más bien mediante el argumento para poder analizar cada una de las partes de manera minuciosa y poder generar así una conclusión. La otra es la argumentación por reducción a lo absurdo. Esta de alguna manera pues se ocupa dentro de las áreas de las matemáticas y la lógica, en donde se elige un enunciado de varios que tenemos, de un mundo que tenemos de enunciados. Únicamente se elige un enunciado para poder demostrar la validez o la invalidez más bien de esto. Y finalmente la argumentación prosufecta material, en donde se busca establecer el objetivo de la norma, en donde su interpretación entra a un sistema o texto jurídico. Y claro que existen pues muchas más clasificaciones, pero como lo había dicho antes, únicamente voy a mencionar algunas porque igual quiero hablar acerca de las aproximaciones que existen dentro de la argumentación. La primera aproximación es la formal, que esta únicamente traduce la argumentación como una serie de enunciados que aún no son interpretados. Esto, claro, hablando en cuanto al contenido de la verdad o corrección de las premisas y de la conclusión. Después tenemos a la material, en donde se nos menciona de manera estricta que lo importante no es la forma de los enunciados, sino que lo importante es eso que los hace verdaderos o los hace correctos. Finalmente tenemos a la pragmática, que es aquella que va de la argumentación como una actividad lingüística, que la lleva como una actividad lingüística más bien. Bueno, y después de conocer las aproximaciones, tenemos que saber cómo es que estas son evaluadas o cómo son evaluados más bien los argumentos. Los argumentos pueden ser más o menos evaluados así. La primera evaluación es si son válidos o inválidos, esto viéndolo desde un punto de vista formal. Igual la segunda evaluación es que sean más o menos sólidos, esto viéndolo desde un punto de vista material. Y finalmente persuasivos, hablando desde lo pragmático. Pasando a otro tema de gran índole dentro de la argumentación, me gustaría hablar sobre las falacias, que como bien sabemos son aquellas que se presentan con una apariencia de un buen argumento, pero no lo son, pero cuentan con la capacidad engañosa de pasar como un excelente argumento. Desafortunadamente o afortunadamente existen bastantes falacias que se considera o que terminan considerando el argumento como algo lleno de engaño, y la mayoría de las falacias son llamadas con nombres latines. No las voy a mencionar todas porque son bastantes, pero sí voy a hablar entonces acerca de la clasificación de estas. La primera clasificación es la falacia formal, que de alguna manera entra cuando se aparenta haber utilizado una regla de inferencia válida, pero solo ha sido un engaño porque no ha sido así. La segunda clasificación son las falacias materiales. Estas de alguna manera
están construidas por premisas en donde se ocupa un criterio que aparenta ser correcto, pero no lo es. Y finalmente, la falacia pragmática, que es el engaño que se produce por haber fingido o haber infringido más bien de manera oculta. Bueno, finalmente, ya para terminar con todo esto, me gustaría dar una breve conclusión. Como ya lo había mencionado anteriormente, dentro de la argumentación, pues existen bastantes procedimientos que se van desarrollando conforme al proceso, pero que creo que de alguna manera resulta de suma importancia conocer parte de estos del primer semestre, ya que como en todo existen algunas complicaciones, como en este caso podrían ser las falacias, que a veces son difíciles de detectar, pero sí son detectables. Pero no únicamente conocer las complicaciones, sino también conocer los elementos y las personas que llegan a conformar lo que es una argumentación. Me quedo sin duda alguna con un buen sabor de boca, ya que los temas abordados durante todo el primer parcial fueron bastante extensos, pero los pude comprender de manera bastante gustosa. Muchísimas gracias, sería de todo de mi parte. Hasta luego.